Army, hoy este video me duele un poco escribirlo, pero al mismo tiempo siento que es necesario, porque hay cosas que se están diciendo por ahí que simplemente no son justas. Y como G-Cookers que somos, tenemos que poner las cosas en su lugar con la cabeza fría, pero con el corazón bien puesto. Ayer pasó algo en el concierto que nos rompió el corazón a todas, un momento que nos hizo contener la respiración desde la primera fila hasta la pantalla del celular de quienes lo veíamos desde casa, y que después, como suele pasar tantas veces en este fandom, terminó siendo recortado y usado para funar a Jungkook sin ninguna base real. Así que quédate hasta el final de este video porque hoy vamos a desmentir varias cosas, con calma pero con firmeza. Vamos a mostrarte exactamente lo que pasó, sin cortes ni medias verdades, y además te traigo otros momentos que de verdad necesitas ver porque en medio de todo lo feo también hubo instantes que nos recordaron por qué amamos tanto a este grupo. Pero antes de entrar de lleno, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte a este canal, dejar tu like en el video y activar la campanita para que no se te escape ninguna actualización sobre Jikook. Créeme que esta comunidad crece cuando nos apoyamos entre nosotras, así que gracias de antemano por ese gesto tan pequeño que significa tanto. Empecemos por lo que pasó ayer, porque sé que muchas ya lo vieron en tiempo real y sé que muchas, igual que yo, sintieron el corazón encogerse en un segundo. Durante el concierto, en medio de la coreografía, con las luces altísimas y la energía del público a mil, Jimin sufrió un golpe de calor. De un momento a otro, ahí estaba él, dándolo absolutamente todo como siempre lo hace, sonriendo, bailando con esa intensidad que lo caracteriza. Y de repente se quedó tumbado en el suelo del escenario. Para quienes estábamos viendo el show, ya fuera en vivo, entre la multitud, o desde una pantalla a miles de kilómetros de distancia, ese segundo se sintió eterno, porque no es solamente ver a un idol caer, es ver a Jimin, a nuestro Jimin, a quien hemos visto entregarse en cada show sin guardarse absolutamente nada, sin escatimar energía, sin dejar de sonreír aunque esté agotado. El calor extremo en esos escenarios, las luces que generan temperaturas altísimas, el esfuerzo físico de horas y horas de show sin parar, todo eso pasa factura tarde o temprano. Y verlo caer fue un recordatorio doloroso de lo humano que es, de que detrás del artista que nos regala estos shows hay una persona con límites físicos como cualquiera de nosotras. Dime en los comentarios, ¿cómo te sentiste tú al ver ese momento? ¿Se te encogió el corazón igual que a mí o te enteraste después por redes? Y aquí es donde tenemos que hablar clarísimo, porque lo que está circulando en redes no muestra la historia completa, y eso es precisamente lo que más rabia me da. Hay un clip que se volvió viral en cuestión de horas donde se ve a Jungkook captado por otra cámara del recinto, mirando fijamente hacia donde estaba Jimin en el suelo, mientras la coreografía del resto del grupo seguía su curso normal. Ese clip, cortado exactamente en ese segundo específico, sin nada de contexto alrededor, empezó a usarse para decir que Jungkook no hizo nada, que se quedó quieto en lugar de ayudar, que le daba igual lo que le estaba pasando a Jimin en ese momento. Y ARMY, eso simplemente no es verdad y me indigna profundamente que se use así, porque cuando uno ve el video completo, sin cortes malintencionados, sin edición hecha para generar odio, se ve perfectamente como Jungkook apenas terminó esa parte específica de la coreografía que no podía abandonar en medio de un show en vivo frente a miles de personas, fue directo hacia Jimin sin dudarlo ni un segundo. Y no fue solo él. Todos los miembros, absolutamente todos, se acercaron de inmediato para asegurarse de que su hermano estuviera bien. Eso es lo que de verdad pasó esa noche, y es exactamente lo que esas cuentas decidieron no mostrar, porque simplemente no les convenía a la narrativa que querían construir. Pero bueno, dejando el enojo a un lado por un momento, porque también pasó algo hermoso ahí en medio de toda esta situación tensa. Mientras Jimin todavía estaba en el suelo recuperándose poco a poco, algunos de los miembros empezaron a bailar alrededor de él, haciendo caras chistosas, gestos exagerados, básicamente montando un pequeño show improvisado ahí mismo con el único objetivo de hacerlo reír y quitarle un poco de tensión al momento. Y funcionó, porque se puede ver claramente a Jimin sonriendo incluso entre el susto, el cansancio y el calor, gracias a sus hermanos haciendo literalmente el ridículo con tal de sacarle una sonrisa en medio de un momento difícil. Ese es el BTS que amamos. Ese es el vínculo real y genuino que tienen entre ellos después de tantos años juntos. Y por eso me indigna tanto, tanto, que intenten pintar a Jungkook como alguien frío o indiferente ante lo que le pasó a Jimin, cuando la realidad completa,
es exactamente lo contrario. Cuéntame, ¿qué se te vino a la mente cuando viste a los chicos bailando alrededor de Jimin para hacerlo reír? Para mí, sinceramente, fue de esos momentos que confirman una y otra vez por qué los amamos tanto como grupo, no solo como artistas individuales. Y es que si hay algo que este momento dejó clarísimo otra vez, es lo unidos que están estos 7 chicos después de tantos años de carrera. No importa cuántos comebacks pasen, cuántas giras agotadoras, cuántos años de distancia entre promociones grupales e individuales, siempre están ahí los unos para los otros cuando de verdad importa. Cuando uno cae literal o figurativamente, los demás están ahí para sostenerlo, para cuidarlo, para hacerlo reír, incluso en los momentos más difíciles y de mayor presión. Y eso, ARMY, no se puede fingir frente a miles de cámaras. Eso se construye con años de convivencia real, de cariño genuino, de una hermandad que va mucho más allá del escenario y de los contratos. Pero hay algo de lo que pasó ayer que sí me molestó profundamente y siento que es importante hablarlo con ustedes sin dar rodeos. Mientras Jimin todavía estaba en el suelo, tratando de recuperarse del golpe de calor, visiblemente mareado y débil, uno de los camarógrafos del staff se acercó a grabarlo de cerca, prácticamente pegando la cámara a su rostro. Y se puede ver perfectamente cómo Jimin le pedía por favor que no lo grabara en ese momento. Y aún así, la cámara siguió ahí insistiendo, buscando el ángulo, priorizando el contenido por encima de su bienestar. Eso no está bien y no deberíamos normalizarlo solo porque así funciona la industria. Un idol en medio de un momento de salud complicado no debería tener que estar lidiando también con que lo estén grabando de cerca mientras trata desesperadamente de recuperarse. Así que, volviendo al tema de los recortes malintencionados y el intento de funar a Jungkook, tenemos que ser clarísimas al respecto. No se puede seguir permitiendo que se saquen clips de contexto una y otra vez para crear controversias donde simplemente no las hay. Todos los miembros, sin excepción alguna, actuaron exactamente como se esperaría de una familia tan unida como esta, después de más de una década juntos. Se acercaron, se preocuparon genuinamente, ayudaron sin dudarlo. Jungkook no se quedó sin hacer nada como quisieron hacer creer, simplemente estaba terminando su parte específica de la coreografía antes de poder moverse libremente, algo que cualquier persona que entienda mínimamente cómo funciona un show en vivo frente a miles de espectadores puede comprender sin ningún problema. Y hablando de Jimin, quiero decir algo directamente para él en este momento del video, aunque sé perfectamente que probablemente nunca llegue a ver esto. Por favor, cuídate. Sabemos que das absolutamente todo en cada show, que no dejas de moverte ni un segundo, que no dejas de sonreír aunque estés agotado, que tu entrega hacia nosotras es total en cada presentación, sin importar el costo físico que eso te genere. Y lo valoramos muchísimo, de corazón, cada una de nosotras. Pero también queremos que sepas, aunque sea a través de este video, que está bien parar cuando el cuerpo lo pide, que tu salud es lo más importante de todo, muchísimo más importante que cualquier show y que preferimos 1000 veces verte descansar unos minutos que verte forzándote hasta el límite físico. Nos preocupamos por ti porque te queremos de verdad. Y ver ese momento ayer nos dejó a todas, sin excepción, con el corazón completamente apretado. Ahora sí, la última pregunta para ustedes antes de cerrar. Si pudieran decirle algo directamente a Jimin después de lo que pasó ayer en el concierto, ¿qué le dirían? Déjenmelo en los comentarios, de verdad quiero leer cada uno de sus mensajes. Y así, ARMY, otra vez vemos cómo los intentos de crear drama artificial alrededor de estos chicos se caen por su propio peso cuando miramos la historia completa, sin recortes convenientes, sin manipulación barata. En este canal siempre vamos a defender la verdad por encima de cualquier narrativa fabricada. Vamos a mostrar los hechos exactamente como pasaron, con contexto y sin exageraciones vacías. Y sobre todo vamos a seguir respetando profundamente a Jimin, a Jungkook y a todos los miembros de BTS porque después de tantos años dándonos tanto, se lo merecen con creces. No a la desinformación que solo busca generar odio, no a los recortes malintencionados que dañan la imagen de personas reales, sí a una comunidad Jikook que analiza con cariño, con paciencia y con la cabeza fría incluso cuando el corazón está roto. Gracias por quedarte hasta el final de este video, de verdad significa mucho. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, déjame un comentario contándome tu opinión y compártelo con otra Jikooker que también necesite ver la verdad detrás de todo este drama.